Esta es una presentación sobre el análisis gráfico de datos comportamentales y yo soy el profesor Osvaldo Gamboa. Esta presentación es realizada para el Laboratorio de Análisis Experimental del Comportamiento de Konrad Lorenz Fundación Universitaria y está orientada a servir como apoyo a la práctica que realizan los estudiantes del curso de Aprendizaje 2. El análisis gráfico de resultados parte de unas asunciones o unos supuestos que hay que tener en cuenta para realizar cualquier análisis, de hecho no solamente gráfico, sino en general, de resultados. El inicio de todo análisis de resultados es un proceso de exploración, es decir, que inicialmente el investigador debe conocer cuáles son las propiedades de sus datos y los primeros análisis están orientados a conocer estas propiedades. Es poco probable por esta razón que se realice un único análisis final de los resultados. Generalmente, a pesar de que hay una planeación previa para formular el análisis y para una estrategia de análisis, generalmente digamos que se puede ir variando de acuerdo a las propiedades que se van descubriendo en los datos o a través de la formulación de análisis adicionales. Algo que debe garantizarse es que el análisis de resultados sea informativo. Siempre el análisis debe dar información útil para rechazar o apoyar alguna afirmación o eventualmente para responder una pregunta. Un gráfico debe tener ciertas características. En principio, debe mostrar los datos. Esto quiere decir que el análisis de resultados gráfico debe ser capaz de dar una buena información a partir de la información que se haya recolectado. No muestra como tal datos brutos, sino que muestra datos ya procesados, datos que han sido objeto de análisis previo. Hay que inducir al lector a priorizar los datos y no los aspectos, digamos, visuales de la representación gráfica. En la medida en la que se dé mucha saliencia a la representación gráfica, se va a caer en este error. Hay que evitar distorsionar los datos. Los datos eventualmente pueden ser distorsionados si se usan escalas equivocadas. Por ejemplo, cuando se usan escalas para una probabilidad, la escala debería ir entre 0 y 1. Pero eventualmente, por defecto, los programas como Excel o como SPSS ajustan el eje Y básicamente para poder hacer más visibles las posibles diferencias. Si usted obtuviera datos como de 0,45 y de 0,50, una barra, digamos que cada una de estas para una barra representando un grupo, es posible que Excel hiciera un ajuste poniendo el eje en valores entre 0,3 y 0,6, lo cual termina magnificando la diferencia existente. Si usted hace que el eje sea entre 0 y 1, observará de una manera veraz cuál es la dimensión real de la diferencia entre los grupos. Hay que presentar el máximo de números con el mínimo de tinta. Esto quiere decir que, digamos, los análisis deben ser eficientes y deben ser comprensivos. Deben presentar la máxima cantidad de información, minimizando la extensión del análisis. Y hay que darle coherencia a grandes grupos de datos. Esto quiere decir que hay un proceso previo con los datos. Cuando yo hago una representación gráfica de datos previamente, he obtenido medias, medianas, cualquier dato de tendencia central si fuera necesario, o he hecho algún tipo de acumulación de frecuencias, o he obtenido datos de variabilidad, y a partir de eso es que voy a realizar mi representación. Y finalmente hay que hacer que los datos se revelen. Dice un investigador que los datos hay que estrangularlos prácticamente hasta que digan la verdad. Es decir, que debe explorarse los resultados, analizarse de diferentes formas, siempre teniendo en cuenta los objetivos o las preguntas de investigación para poder obtener una información que sea concluyente. Así vaya de acuerdo a nuestras hipótesis o no, pero que sea algo concluyente. Aquí tenemos un contraejemplo de una gráfica, es decir, una gráfica que está mal hecha. En este caso lo que observamos es que la gráfica está hecha en color negro, esto es atípico, los colores son brillantes, digamos que para una presentación visual se pueden usar colores brillantes, pero no para un documento escrito. Los ejes carecen de información apropiada, dice probabilidad, pero no dice probabilidad de qué.
y el eje que dice primeros 10, últimos 10, primeros 10, últimos 10 de F1 y F2 no indican a qué se refieren estos datos. Adicionalmente, se está usando una figura en 3 dimensiones. Ese es un error fatal porque impide las comparaciones adecuadas a nivel visual. Y finalmente se están usando, en vez de barras, una especie de conos que al terminar en punta, digamos que pueden ser llamativos, pero realmente no permiten hacer comparaciones de una manera lo suficientemente clara. Adicionalmente no se presenta un enunciado en el que se está informando qué es lo que quieren decir todos los elementos de la figura, y además se está desaprovechando el área de la figura en la parte superior, y en la parte derecha sobra una gran cantidad de espacio que debería ser mejor aprovechada ampliando el área de datos. Esto parece ser hecho por una especie de maníaco de las gráficas. Aquí se observa una figura ya corregida. Son los mismos datos anteriores, pero se están presentando en 2 dimensiones. Se presenta el enunciado, la leyenda adecuada para la presentación de acuerdo a APA, y los nombres de los ejes han sido corregidos. Dice probabilidad de respuesta cooperativa y abajo dice bloques de ensayos. Eso quiere decir que hay diferentes bloques que son los que se están mostrando. Y además en la leyenda se indica a qué corresponden las siglas que se están presentando. Esta figura es mucho más clara y, como usted puede observar, las diferencias que aparecen acá son mucho más visibles que las que aparecían con los conos. Aquí se observan claramente, con los conos aparentemente no habría diferencias. Los datos los representamos para diferentes objetivos. El primero de ellos es explorar o extraer la información, es decir, que cuando yo realizo algún tipo de experimento o algún tipo de observación, el análisis gráfico de resultados me permite obtener ya información. Es decir, ya no me quedo solamente con datos que pueden ser abstractos, sino con información para responder preguntas. También sirven para la comunicación, para poder formularle a alguien aquello que yo he hallado a través de una recolección de datos. Es decir, que tienen esa función comunicativa en términos científicos. Sirven para el almacenamiento de la información. Cuando un investigador guarda información, es posible que la guarde por no serle útil inmediatamente, pero es posible que le sirva en el futuro. Cuando esa información se almacena, es conveniente realizar un análisis gráfico de los resultados que permita orientar la recuperación posterior de la información. A veces los datos pueden ser abstractos y eventualmente se puede olvidar el sentido de los mismos. Haber realizado un análisis previo permite darles orden. Y finalmente, por enriquecimiento. Cuando se realiza un documento escrito, digamos que las gráficas ayudan como tal a que se pueda desarrollar un documento mucho más atractivo y mucho más comprensivo. Para poder hacer el análisis, primero debemos tener en cuenta unos pasos anteriores. Debemos diseñar y preparar los datos adecuadamente. Debemos determinar el propósito del experimento y nunca se debe olvidar este propósito. Todos los análisis de resultados, incluyendo los gráficos, deben responder a la pregunta o deben responder a los objetivos de la investigación. No debe haber objetivos que no queden respondidos y no debe haber análisis que no respondan a alguna necesidad, es decir, que no respondan a algún objetivo. Hay que jerarquizar los objetivos de la investigación si hay varios y organizar el análisis de resultados de lo general a lo particular. Hay que ser extremadamente cuidadoso porque eventualmente en el proceso de copiar o pegar o en el proceso de colocar etiquetas a los datos se pueden cometer errores y estos errores pueden llevar después a errores de cálculo en los que se opere de manera incorrecta algún conjunto de datos o alguna variable. Adicionalmente, hay que actualizar los cambios que se vayan realizando. Es decir, si usted hace un cambio en su figura, debe actualizar inmediatamente la información en el cuerpo del documento, en los textos. Esto le permitirá evitar errores que puedan implicar inconsistencias. Y hay que tener en cuenta al lector. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que yo debo pensar en para quién estoy escribiendo el informe de resultados. Porque dependiendo de ello, yo puedo necesitar un lenguaje u otro o ciertas estrategias específicas. Hay que tener en cuenta que cuando se organiza la base de datos para hacer el análisis de resultados, es necesario colocar los elementos que van a ser comparados siempre muy cerca uno del otro, facilitando el análisis posterior y la construcción de las posibles figuras. Hay que colocar etiquetas a los datos que sean lo suficientemente claras.
es posible que si usted observa sus resultados después de un tiempo, no sea capaz de reconocerlos o haya olvidado qué es lo que están representando. Use fuentes que sean tan grandes como para no tener que magnificar el documento o la presentación. En ese sentido, si se trata de un documento escrito, lo que se recomienda es usar una fuente que sea tan grande como la fuente del resto del documento. Incluya toda la información que necesita para entender la gráfica, evitando abreviaciones novedosas. Y si incluye abreviaciones, aclárese, esté seguro de haber aclarado ello, por ejemplo, en una leyenda. Hay que mantener las representaciones gráficas libres de materiales extraños, sin importar cuán decorativas le parezcan. De nuevo, este sería el error del maníaco de las gráficas. Es necesario tener en cuenta que las gráficas deben ser, o en general, tienen objetivos de naturaleza académica. Por lo tanto, debe primar el dato sobre el atractivo visual. El aplicar colores extraños, formas extrañas, texturas, etcétera, tercera dimensión en una figura, puede ser primero innecesario y en segundo lugar distractor de la información realmente importante. Hay que hacer que la gráfica sea atractiva y esto puede favorecer una comunicación más efectiva. ¿El atractivo qué quiere decir? Quiere decir que la figura sea lo suficientemente clara, que se presente información organizada, que el análisis realmente responda a la pregunta, etcétera. Hay diferentes tipos de gráficas o de figuras que se pueden realizar. El tipo de gráfica a realizar depende directamente del tipo de datos y de los objetivos de la investigación que se va a presentar. Por ejemplo, los diagramas de dispersión son muy útiles para estudios correlacionales, pero son menos útiles en el caso de estudios de aprendizaje. Eventualmente, cuando se hacen comparaciones entre grupos, es conveniente usar barras. Las barras suelen identificar la independencia entre los grupos y su magnitud o su tamaño es una indicación directa de la magnitud de la medida que se está observando. Las líneas suelen usarse para datos que son obtenidos a través de observaciones repetidas. Típicamente experimentos de aprendizaje en donde se realizan sesiones repetidas, digamos que suelen ser representados a través del uso de líneas. Y finalmente, recuerde que es muy importante que sus resultados sean informativos. Uno usa el tipo de gráfica adecuado para poder informar lo que se ha hallado. Y finalmente, aquí les dejo un ejemplo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver cómo se puede desarrollar una figura. Para empezar, yo tengo ya aquí organizados mis resultados. Mis resultados están organizados por fase, sesión. Tengo aquí 10 sujetos. Estoy tratando de mostrarlo como si tuviera varios sujetos simultáneamente. Tengo aquí 10 y de esos 10 sujetos lo que va a hacer es obtener un par de medidas. La primera medida es una medida de tendencia central, que es el promedio, y la segunda medida va a ser el error estándar de medición. Podría tomarse otra medida de variabilidad, pero generalmente para una representación gráfica se suele medir el error estándar de medición. El error estándar de medición aquí está calculado como la desviación estándar sobre la raíz del n. Es decir, que se obtuvo la desviación estándar de estos 10 datos sobre la raíz de 10 para obtener este valor que dice 1.32. Previamente nosotros organizamos las sesiones así y al lado pusimos la fase. Eso nos va a servir para colocar un doble eje en la figura. Para hacer la figura, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar la serie de datos. Aquí faltaron algunos datos, sencillamente los vamos a... mentira. Estos realmente no existen. Y vamos a seleccionar la serie de datos. La serie de datos está acá, hasta aquí. Y voy a decir insertar. Voy a seleccionar un gráfico de líneas. Como les decía, cuando hay una secuencia temporal se sugieren líneas. Y quedó creado nuestro gráfico. Nosotros vamos a acomodarlo en un lugar donde quede un poco mejor ubicado, donde no nos interrumpa la visión de esta base. Vamos a ver por acá. Y ahora lo vamos a editar para que quede en APA. Lo primero que vamos a hacer es, digamos que introducir las etiquetas de los ejes. Para eso,
una estrategia fácil es que le doy clic a la figura, miro las opciones de gráfico que se van a abrir y en la parte de diseño es posible encontrar algunos diseños predeterminados como este. ¿Por qué seleccioné ese? Porque tiene la información que yo requiero, es decir, los nombres de los dos ejes. Aquí entonces tengo mi figura, tengo que deshacerme de alguna información. Como tengo una sola serie de datos, voy a borrar esta etiqueta de la serie. Adicionalmente voy a borrar esas líneas, le doy clic a una, se seleccionan todas y puedo borrar. Las que quedaron se pueden dejar, no hay inconveniente con dejarlas, de acuerdo a APA, pero yo en particular las quiero borrar porque quede más atractiva la figura. Esta línea es conveniente que quede en escala de grises, sobre todo si se trata de un informe escrito. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar el color de la línea por un color negro. Y me falta ponerle las etiquetas, los nombres a los dos ejes. Este eje, por supuesto, será, en este caso, la frecuencia de palanqueo. Entonces aquí está, aquí está la frecuencia de palanqueo. Y aquí vamos a cambiar este eje. ¿Cómo lo va a cambiar? Le voy a decir clic derecho al área de datos, me da la opción que dice seleccionar datos. Voy a cambiar los datos del eje horizontal. Yo voy a seleccionar las dos columnas en las que está la información acerca de los datos. Solamente tomo la información que está en el mismo rango de filas que los datos. Aquí fase y sesión, sin el título. Selecciono las correspondientes a todos los datos que va a presentar, a todos aquellos para los que obtuve el promedio, y le digo ok, acepto. Cuando yo hago eso, por la organización de la información acá, por los dos ejes que estoy presentando ahí, aquí automáticamente me va a aparecer mi figura en doble eje. Es decir, uno que me indica la fase y otro que me indica la sesión dentro de la fase. Yo voy a indicar eso aquí en el nombre. Voy a poner fase / sesión. Fase / sesión. Finalmente quiero hacer otras cosas. Quiero, por ejemplo, incrementar un poco el tamaño de fuente. A veces las figuras no son muy legibles y yo quiero que se vea muy bien. Voy a poner un valor de 11. Podría ponerlo incluso un poco más grande, pero vamos a dejarlo como 11 por ahora. Quiero borrar el recuadro externo, también por cuestión estética y porque termina reduciendo el área visible de la figura cuando yo la introduzca en un documento. Entonces voy a decirle formato del área de gráfico, color de línea o color del borde, y le voy a decir sin línea y le digo ok, cerrar. Ahora quedó de esta manera la figura. Un último ejercicio que vamos a realizar es el de introducir el error estándar de medición. Cada uno de los puntos de la línea, de la serie de datos, lo que está representando como tal es un valor promedio. Y yo quiero introducir un error, un dato de variabilidad. ¿Cómo lo hago? Le doy clic a la serie de datos, vengo aquí a las opciones, y en estas opciones me aparece un menú que dice barras de error. Yo voy a seleccionar la opción de más barras de error y aquí la versión personalizada. Voy a especificar los valores y cuando especifique los valores lo que voy a seleccionar como valor positivo y como valor negativo es justamente el error estándar que yo había calculado. Lo pongo como valor positivo y también lo pongo como valor negativo. Le digo ok. Cierro esa ventanita y ahora me acaban de aparecer las pestañas. Estas pestañas, ¿qué están queriendo decir? Muestran la variabilidad en los datos. Esto quiere decir que inicialmente hubo más variabilidad, que al final hay menos variabilidad. Ahora nosotros tenemos una figura APA. ¿Qué falta anotar de esta figura? Básicamente el hecho de que se observa la línea como una línea quebrada. Eso se logra introduciendo estos espacios. Si yo, por ejemplo, eliminara este espacio, digo eliminara este espacio, le digo eliminar, lo que terminaría encontrándome es una figura como esta. Y aquí no es tan fácil discriminar dónde sea la adquisición, dónde la extinción y dónde la renovación. Entonces, generalmente es conveniente introducir esos espacios. ¿Cómo lo hago? Así, clic derecho, insertar, y clic derecho, insertar. Eso es todo. Y ya mi figura me quedó ajustada con
con separaciones entre las diferentes fases. Así se puede realizar una figura para ponerla en las normas APA o de acuerdo a las normas APA. Lo único que me falta acá es la leyenda de la figura. Figura 1, punto, resultados resultados obtenidos en la conducta de palanqueo a través de situaciones de renovación. Esto sería lo que nosotros vamos a mostrar como resultado.